Varios de los temas que preocupan a los cultores de la ideología de género, por no decir todos, son temas de élite. Por ejemplo, el número de población trans que hay en Chile es, en términos estadísticos, equivalente a 0. Usted pensará quizá que eso no es obstáculo para que las políticas públicas se hagan cargo del problema, y es verdad. El punto es que si yo propusiera beneficios para las familias que tienen más de 4 hijos, por ejemplo, me acusarían de elitista. Me dirían que estoy preocupada de un tema que afecta a un porcentaje minúsculo de la población. Y también es verdad, salvo si se considera que estas familias superan el número de las personas trans. Y sobre todo, que el tema de la natalidad es socialmente muy relevante. Quienes defienden la ideología de género son elitistas, pero además de eso, y acá viene el problema, tienen afanes totalitaristas. Tenemos que hablar como ellos quieren, tenemos que reírnos de lo que les parece aceptable reírse, tenemos que leer la literatura que se ajusta a su doctrina y desechar todo aquello que la contraviene. Tenemos que desconocer la evidencia científica. En fin, tenemos que empobrecer la vida y reducirla a 3 o 4 categorías que a su juicio lo explican todo. Hace pocos días, por ejemplo, supe que una de las preguntas a responder para inscribirse en la PSU era la siguiente: ¿coincide tu género con el que te asignaron al nacer? El sexo sería entonces algo asignado, algo que nos fue impuesto de manera completamente arbitraria. La ecografía, el neonatólogo, los padres, el obstetra, la matrona, todos confabulados en nuestra contra, para elegir por nosotros. Otra excentricidad. Hace unas semanas vi el reportaje de un hombre de 54 años con 7 hijos, un canadiense, que decidió cambiar ya no solo su sexo, sino también su edad. Él se siente una niña de 6 y fue adoptado en su condición de tal por una familia. En Argentina, el país de los pillos, un hombre se declaró mujer cuando tenía 60 para poder jubilar antes. En todo caso, lo del cambio de edad no es tan malo. Yo elegiría haber nacido el 83 y, bueno, tendría 35. Y exijo que usted y la sociedad entera lo reconozcan. Ahora, si usted cree en la reencarnación, puede decir que nació por ahí por el 63 antes de Cristo porque es Cleopatra, no sé. Con las etnias pasa lo mismo. La ley indígena chilena dice que para acceder a tierras basta con cumplir con algunos requisitos no necesariamente asociados a los orígenes para que la condición de mapuche quede acreditada. De aquí en adelante llámenme Machi Marinovich, por favor. Yo no sé exactamente qué dice el gremio de los médicos o de los biólogos respecto de todo esto, pero en lo personal estaría bastante molesta con la pretensión de algunos de que cuando hablamos de biología no hablamos de una ciencia, sino de un baluarte meramente cultural de los estereotipos heteropatriarcales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un transexual que se identifica como mujer? ¿Puede prescindir de los exámenes de próstata que se les recomienda hacer a los hombres? ¿Está igualmente expuesto al riesgo de sufrir cáncer uterino? ¿Qué pasa con el cerebro, las hormonas, los cromosomas? ¿Son también extensiones de la cultura? Y si lo son, ¿qué pasa con los animales que no son capaces de cultura? ¿Por qué tantas similitudes entre su conducta y la nuestra? La verdad es que uno podría mantenerse al margen de discusiones delirantes como esta, si no fuera porque a través de la presión estas personas consiguen más, mucho más que el ciudadano promedio, en cuyo caso es tremendamente injusto, tremendamente inequitativa su posición en comparación con la del ciudadano promedio, con la del iluminado de turno. La biología, señores, es una ciencia. Usted podrá pedirme que yo lo trate a usted tal y como le acomoda. Si sus padres lo bautizaron como Héctor y prefiere que lo llame Paula, no me opongo. Pero hay un límite que yo no estoy dispuesta a traspasar y que no acepto usted me obligue a hacerlo, ni siquiera por consideración a su persona, que es el de la verdad. Más todavía cuando ese límite está definido por la ciencia. No soy yo la que le impongo a usted tal o cual cosa, sino usted el que defiende como un derecho que yo realice un acto anticientífico cuando me pide reconozca, por ejemplo, que usted no es el que biológicamente es. Trátese de su sexo, de su edad, de su etnia o de cualquier cosa que diga relación con la realidad, yo no voy a decir lo que usted quiere que yo diga si hay evidencia de que no es cierto. ¿Sabe lo que pasa? Y este es el tema de fondo. A la izquierda le falta carácter para admitir que hay verdades dolorosas y está convencida de que por la vía de la negación, la vida de algunas personas puede ser infinitamente plena. Que todos los conflictos de los homosexuales, transexuales, etnias, grupos minoritarios, los que sean, se resolverán
si el resto se dispone a aceptar y a darles en el gusto, haciendo como si, falso. La negación no conduce a ninguna parte y más todavía puede agravar los conflictos que no se aceptan como lo que son, conflictos. Por eso, no es que yo sea políticamente incorrecta, es simplemente que usted no se atreve a reconocer las cosas como son y pretende transformar cualquier opinión distinta a la suya en algo que no se puede decir. Y en esto usted ha triunfado porque ha logrado que para muchos sea escandaloso decir simplemente una verdad o al menos una opinión perfectamente legítima. A esa izquierda le digo, ustedes que hablan de justicia, tengan presente que cada vez que apadrinan a un grupo, el que sea, cometen una tremenda injusticia. Cada vez que, por ejemplo, una mujer alcanza una posición solo en razón de que es mujer, hay alguien que tenía méritos y que fue perjudicado. ¿Para qué decir con leyes tipo cuotas que en el fondo perjudican precisamente al grupo protegido? ¿O vamos a negar que antes de contratar hoy a una mujer en edad fértil hay que pensarlo varias veces? Esa izquierda será responsable también de los jóvenes, que en lugar de abrirse al mundo, de asombrarse con las maravillas de la cultura, con la música, la literatura, la pintura, la filosofía, está atrapada por un par de categorías estrechas que lo limitan profundamente, que le impiden crecer y lo jibarizan. Terminarán jorobados y sin poder ver más que su propio ombligo. Por eso, si usted es de los que cree que esta es una discusión de élite y que no afecta a nadie, créame que se equivoca.